¿Cómo activar las transcripciones en Apple Podcast? Apple Podcast ha introducido una nueva funcionalidad de transcripciones automáticas para los podcasts, incluyendo el tuyo, mejorando significativamente la accesibilidad y la experiencia del usuario, del oyente en este caso. Esta función permite a los oyentes leer el texto completo de un episodio, buscar palabras o frases específicas y reproducir el audio desde un punto seleccionado en la transcripción. O sea, yo hago clic donde aparece tal palabra y en ese momento el audio se va justo a ese lugar. Además, las palabras se resaltan a medida que se reproduce el episodio, facilitando el seguimiento. Las transcripciones se generan automáticamente al publicar un nuevo episodio y están disponibles en varios idiomas como inglés, francés, alemán y, por supuesto, el español. Los creadores de podcast también tienen la opción de proporcionar sus propias transcripciones y ajustar configuraciones específicas para episodios individuales. Esa función está disponible en más de 170 países y regiones y es accesible en la versión iOS 17.4. Así que bueno, te lo cuento, vamos para la intro y te cuento todo sobre transcripciones en Apple Podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Tienes Podcastinitis. Bueno, pues yo, que oye, es domingo, pero es que ha salido esta misma semana el tema este de las transcripciones y Apple Podcast, y a mí es algo que me gusta mucho porque incluso cuando escucho música me gusta ver la letra de la música, ¿no? Y además me parecía muy práctico y muy interesante eso de que vas avanzando la letra y si haces clic en un párrafo, en una línea que va a sonar dentro de un minuto, pues automáticamente pasa a ese punto de la canción. Y algo parecido va a ocurrir con los podcasts en Apple Podcasts. Parece que en este sentido le ha ganado la batalla, al menos en un principio, al día de la grabación de este podcast, le ha ganado la batalla Apple a Spotify, porque Spotify ya lo había hecho, pero en podcasts en Estados Unidos, no así, en todos los podcasts en determinados idiomas, hasta 170 países, ¿vale? Y regiones es accesible esta funcionalidad, ¿vale? A partir ya de la versión iOS 17.4. Bueno, transcripciones en Apple Podcast. Esto es un salto gigante en la accesibilidad y experiencia del usuario. La introducción de transcripciones automáticas en Apple Podcast marca un avance, a mi entender, significativo en cómo consumimos contenido de audio. Esta característica no solo amplía la accesibilidad para personas con discapacidades auditivas, ¿verdad? Personas que quieren ver de qué va un podcast, quieren consumir ese contenido, ¿vale? Pero que como no pueden escuchar, pues bueno, pues ahí lo van a tener para poder leerlo, ¿no? Es una forma, digamos, alternativa, ¿no? De disfrutar del podcast. Pero bueno, también enriquece la experiencia auditiva para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque al ofrecer una representación textual del audio, los oyentes pueden interactuar con el contenido de maneras nuevas y diversas. Ya lo iréis viendo conforme vayáis utilizándolo. Esto lo suyo es que en el momento en el que podáis verlo en vuestros podcasts, pues veáis qué cosas podéis hacer, ¿vale? Y vayáis enriqueciendo un poco esa accesibilidad o esa experiencia de usuario o de oyente, como digo. Bueno, esto incluye la capacidad de buscar frases específicas, ¿vale? Seguir el texto mientras escucha y acceder al contenido en situaciones donde escuchar no es posible. Estar escuchando un podcast, pero hay un momento pues que tienes que bajar la música, lo que sea, o sea que tienes que bajar el sonido, pues bueno, pues tú te quitas el sonido de los auriculares, lo bajas, por ejemplo, o del smartphone y puedes leerlo en un momento dado, ¿vale? Este artículo o podcast, porque esto también va a estar en la página web en santosgarrido.com, se adentra en el funcionamiento de las transcripciones automáticas y bueno, discutirá su importancia crítica en la mejora de la accesibilidad y en la ampliación del alcance de los podcasts.
¿vale? ¿Esto hará que los podcasts lleguen a más gente? Sí, no. O simplemente será que para aquellos usuarios, o sea, para el alcance que hasta ahora tenía, esa experiencia que ofrezca sea mayor, ¿verdad? Y sobre todo porque el podcast se ha convertido en un elemento indispensable para cualquier usuario o consumidor de formatos o de recursos digitales, ¿no? En web, en plataformas, en apps, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo funcionan las transcripciones de Apple Podcasts automáticas? La nueva funcionalidad representa un avance, como digo, significativo. Tiene la capacidad de convertir audio en texto de forma automática y además estaba escuchando todavía no sé si estaba escuchando o estaba leyendo la newsletter de Milcar, ¿vale? Y lo citaba, decía que bueno, que la transcripción es muy buena, muy buena. Hay muchos programas, incluso ahora con lo de la inteligencia artificial, tienes plataformas que te pasan el audio a texto y hay algunas que lo hacen, oye, de la forma fehaciente, ¿verdad? Y hay otras, pues, que la verdad es que tú dices, tengo que estar editando todos los párrafos, ¿no? En este sentido, te aconsejo que si van a entrar en funcionamiento en las transcripciones, cuando hagas tus podcasts, intenta que se te entienda perfectamente, ¿verdad? Porque si hablas muy rápido, posiblemente pues haya palabras que te las desvirtúe en fin, o que te escalone unas palabras y otras y tal, ¿no? Bueno, la búsqueda de palabras o frases específicas se va a volver algo sencillo, porque te va a permitir localizar partes que sean interesantes o relevantes del contenido rápidamente. Además, la sincronización del texto resaltado con el audio, yo creo que mejora notablemente la experiencia auditiva, ¿vale? Especialmente para aquellos que prefieren seguir el contenido visualmente, ¿no? Una característica notable es la opción para los creadores de podcast de subir sus propias transcripciones, lo que permite una mayor precisión y calidad en la representación textual del audio. Eso está muy bien si tú estás 100% seguro de que tu transcripción va a ser mejor que la de Apple. Este avance no solo mejora la accesibilidad para todos los usuarios, sino que también proporciona a los creadores una herramienta poderosísima para mejorar la calidad y el alcance de tus podcasts, ¿verdad? Bueno, ¿qué importancia tienen las transcripciones para la accesibilidad? Estas transcripciones automáticas representan un cambio radical en la forma en la que vamos a consumir podcasts, al menos en esta plataforma, ¿vale? Porque marcan una era de inclusión en el mundo de los podcasts, ya no solamente para escucharlos, ¿no? Este desarrollo tecnológico ofrece una solución vital para las personas con discapacidades auditivas, asegurando que el contenido de los podcasts sea accesible para un espectro más amplio de la población de lo que hasta ahora era. Al proporcionar una alternativa textual al audio, estas transcripciones abren las puertas a una audiencia más diversa, incluyendo pues a aquellos que podrían haber sido excluidos anteriormente debido a limitaciones auditivas. De todas formas, yo siempre aconsejo que si tienes una transcripción y tus podcasts también están subidos en tu página web, pues que incluyas esa transcripción y así si llega alguien con algún tipo de limitación auditiva y no puede escucharlo, al menos lo puede leer, ¿vale? Este enfoque inclusivo no solo va a beneficiar a los usuarios con necesidades específicas, sino que también refleja un cambio en la mentalidad de los creadores de contenido, quienes ahora reconocen y abrazan su responsabilidad social de hacer sus creaciones accesibles y disfrutables para todos. O eso es al menos así como debería ser, ¿vale? Con las transcripciones automáticas, los podcasts se transforman en una plataforma más equitativa y accesible, como te digo, y demuestran un compromiso, genuino con la inclusión y la diversidad. Beneficios SEO y de participación del oyente del podcast. Las transcripciones automáticas en los podcasts no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también aumentan significativamente la visibilidad de los podcasts en los motores de búsqueda. Ojo, al convertir el contenido de audio en texto, se proporciona una gran cantidad de material indexable para los motores de búsqueda. Esto significa que cuando las personas buscan temas o palabras clave específicas que se mencionan en tu podcast, hay más probabilidad de que éste aparezca en los resultados de búsqueda. Además, las transcripciones facilitan la interacción del usuario con el contenido. Los oyentes pueden compartir fácilmente extractos textuales del podcast, lo que no solo promueve la discusión, ¿verdad? Y el compromiso en las redes sociales y otras plataformas, sino que también ayuda a que otros encuentren y se interesen en tu podcast.
Esta facilidad de referencia y compartición convierte a las transcripciones en una herramienta poderosa para ampliar el alcance y la influencia de los podcasts en el ámbito digital. Sin embargo, debes tener en cuenta un pequeño inconveniente. Bueno, y digo pequeño y a lo mejor me quedo corto. Este SEO enfoca a Apple, no a tu dominio o página web. Quiero decir, si tú hablas de una temática y alguien encuentra, gracias a esta indexación, encuentra tu contenido, lo va a llevar directamente a la plataforma de escucha de podcast de Apple, no a tu página web. Ojito a navegantes. Bueno, mejorando la experiencia del oyente con las transcripciones. Las transcripciones automáticas ofrecen a los oyentes una forma de interactuar con el contenido de manera más profunda, porque pueden seguir el podcast más fácilmente, especialmente en entornos ruidosos o cuando el inglés no es su primer idioma. Ojo, esto es importante, ¿eh? Además, las transcripciones permiten a los usuarios volver a revisar partes específicas del contenido para una mejor conversión, ¿vale? Apple Podcast ya ha configurado las transcripciones por defecto, ¿vale? A partir de ahora tus oyentes podrán leer lo que se dice en el podcast, de igual forma que en las aplicaciones de música se puede leer la letra de la canción mientras se reproduce. Y te preguntarás, oye Santos, ¿y cómo puedo activarlo en mi podcast en Apple? Pues mira, pues muy sencillo. Tengo una buena noticia para ti, porque Apple Podcast ya lo ha configurado por defecto en tu Apple Podcast Connect. De hecho, cuando entres por primera vez, después de esta actualización, a tu Apple Podcast Connect, tendrás que aprobar un texto en el que ya viene recogido ese tema de las transcripciones. Tienes dos opciones: que aparezcan las transcripciones de Apple, y la otra es que aparezcan las tuyas si las has configurado en tu feed. En caso de estar esta opción habilitada y no dispongas de transcripciones en tu feed, no te preocupes, porque Apple aplicaría su transcripción. Imagínate que tú has metido transcripción en la mitad de tus contenidos, en la mitad de tus podcasts, y la otra no. Pues los que tú tengas activado la transcripción, cogería tu transcripción, y los que no, pues cogería de la suya, ¿vale? De todas formas, te aconsejo que biches un poquito y veas la calidad de una, si mejora a la transcripción que tú puedas meter, no sé, con la plataforma que puedas utilizar. Esto en Apple Podcast Connect lo puedes modificar entrando al podcast en concreto, te pones sobre programa y en el lado izquierdo te aparece un menú que pone información de programa, disponibilidad, suscripción. Bueno, pues donde pone disponibilidad, ahí haces clic y en la parte de abajo te pone transcripciones. Y te dice así de claro: Apple generará automáticamente las transcripciones de los episodios de tu programa. También puedes cargar tus propias transcripciones o proporcionarlas a través de RSS. Al mostrar transcripciones, tu podcast será más accesible. O sea, y tienes esas dos opciones: mostrar solo las transcripciones autogeneradas por Apple o mostrar las transcripciones que he proporcionado, o las transcripciones autogeneradas por Apple si no se ha proporcionado ninguna. Vamos, me parece un avance muy, muy interesante y que viene pues a perfeccionar de alguna forma este formato que cada día va teniendo más cositas, ¿no? Para que sea más práctico, más funcional y más atractivo. Así que ya sabes, entra en Apple Podcast Connect y ya estás haciendo esto porque me parece algo súper interesante. Y si quieres más contenidos sobre temas de podcasting, algunos que meto también sobre marketing digital, entra en santosgarrido.com. Esta web es la web de los podcasts, la web de la comunicación digital. Y ahí pues tienes todos mis contenidos que tengo en podcast, los tengo metidos en el blog. O sea, tú entras en el menú y pones Podcastinitis y eso es como si fuera el blog. Ahí tienes todo en texto y también todo en audio. Aquellos capítulos que haya hecho con video podcast también tienes incrustado el vídeo de YouTube. Y bueno, puedes dejarme tus datos para que te pueda enviar un recurso que tengo, una caja de herramientas de cosas para que lances por ti mismo tu podcast. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.